Mi nombre es Emmanuel David Quereda Gómez y soy ingeniero civil. Yo os voy a dar este seminario CIPE Responde, trucos y buenas prácticas sobre Open Beam Quantities, como veis en vuestra pantalla. ¿Cómo os diría? A ver, el título dice CIPE Responde, trucos y buenas prácticas sobre Open Beam Quantities. En sí, como trucos y buenas prácticas sobre Open Beam Quantities, no hay, en el sentido que todo está ya en las ayudas que hay sobre el programa. Desde los manuales, pasando por las guías de visuales y los vídeos publicados, pero sí que veremos unas estratagemas de determinados temas. También veremos bueno, pues las buenas prácticas a seguir con el programa para poder obtener un buen resultado. A ver, sin más, vamos a entrar ya con el programa. Yo voy a dejar de transmitir mi cámara, ¿de acuerdo? Y ya vamos hablando sobre el seminario. Bien, el programa Open Beam Quantities es una de las muchas aplicaciones que podemos descargar desde la Store. ¿Vale? La Store yo creo que ya la conocéis todos. Bien, aquí tenemos diríamos, un ecosistema de aplicaciones que trabajan sobre la plataforma Beam Server Center, todas diseñadas para trabajar en un proceso de colaboración entre los distintos agentes que trabajan en un proyecto. Bueno, desde aquí ya podréis acceder a su ayuda, a su descarga, a la información. Vale, aquí tendréis quantities. Leemos en la página de la descarga que Open Beam Quantities es un programa de generación de mediciones y presupuestos a partir de modelos BIM en formato IFC, aplicación que está integrada en el flujo de trabajo Open Beam. Bueno, digamos que Open Beam Quantities la podríamos clasificar, sí, una herramienta BIM, pero más concretamente dentro de lo que sería el BIM 5D, que según la guía de uso y modelo BIM que elabora el subgrupo de trabajo de la Comisión BIM del Ministerio de Fomento de España, pues tiene por objeto recomendar y facilitarte usos, criterios y modos de trabajo. Vale, vamos a enfocar para que entendáis cómo es el funcionamiento de Open Beam Quantities y podamos ver algunos de sus trucos, digamos, y preguntas que nos podemos hacer sobre el manejo de este programa. Open Beam Quantities es un programa Open Beam, es decir, va a trabajar con formatos estándar y abiertos, como es el caso del IFC y el FIBDC, fichero tipo BC3, con los que nos va a permitir, por un lado, con el IFC y con la ayuda de un fichero que nos va a generar la vista 3D, el poder hacer lectura y visualizar esos elementos que vienen en el IFC. Esa información la tengo que relacionar, es decir, esos elementos que yo quiero medir de mi modelo BIM los tengo que relacionar con una base de precios para poder tener, pues, las unidades de obra de las cuales obtenemos, o sea, incorporaremos las mediciones y con ese conjunto de unidades de obra dispondremos de el presupuesto y con ello, pues los distintos listados que nos van a hacer falta en un proyecto, como pueden ser las mediciones, la justificación de precios, los presupuestos en sí, mediciones y presupuestos, resumen del presupuesto. Vale, os estaréis preguntando algunos, otros ya lo conoceréis. ¿Qué es el Open Beam? Open Beam implica la concepción de un nuevo modo de comunicación digital a través del cual diferentes aplicaciones compatibles mantienen una interconexión con el modelo y los datos asociados al mismo y alude a la concepción de un enfoque abierto y de colaboración en el flujo de trabajo. Por lo tanto, los ficheros de exportación e importación deben ser ficheros de tipo estándar o abiertos y accesibles a su formato. Lo que os estaba diciendo hace un momento. Quantities le va a ser necesario trabajar con un fichero o varios ficheros IFC y con
bueno, no sería necesario disponer de un fichero BC3 para importar un banco de precios, porque el programa te permite crearte tu propio banco de precios, pero sí que utilizaría el formato también en estándar y abierto, que es el formato FIEBDC, para incorporar lo que es una base de precios o también poder importarte a tu presupuesto que te estás creando con Quantities, pues otro presupuesto parcial a través de un BC3. Eso se verá en estos seminarios. Leemos en la página de CIPE que mediante la tecnología OpenBean es posible implantar un flujo de trabajo colaborativo, multidisciplinar y multiusuario que permite el desarrollo de proyectos de forma abierta, coordinada y simultánea entre los distintos técnicos o agentes intervinientes. Algo que estábamos comentando también hace un momento. Aquí en la página os da unas explicaciones un poco más profundas de lo que es el OpenBean y su tecnología que aplicamos a las distintas herramientas que tenemos en la plataforma Bean Server Center. ¿Qué es Bean Server Center y qué es Bean Server Center Sync? Bueno, el primero se trata de una plataforma diseñada exclusivamente para gestionar y desarrollar proyectos Bean para interactuar con otros profesionales y encontrar las mejores soluciones de OpenBean del mercado. La plataforma está pensada para poder colaborar entre los distintos agentes de la construcción en un sistema eficiente y con el que disponemos de todas las herramientas, tanto para los especialistas como para quien tiene que dirigir el proyecto. Si accedéis a la información de Bean Server Center, podréis obtener una información más amplia y os servirá para comprender algo mejor lo que es el OpenBean Quantities. Bean Server Center Sync o el sincronizador de Bean Server Center puede mantener actualizada toda la información incluida en los proyectos que esté desarrollando en la plataforma. Además, puede comprobar el estado de sus proyectos y elegir los que quiere mantener sincronizados. Es decir, es una pequeña aplicación, un servicio que está sincronizando entre las diferentes aplicaciones con las que estamos trabajando de la plataforma Bean Server Center con el proyecto en el cual se ha enganchado ese programa. En el caso de OpenBean Quantities, cuando creamos una obra en OpenBean Quantities, aparte de pedirte el nombre, te va a solicitar si quieres engancharte a un proyecto, que sería lo lógico. Veremos que te permite trabajar sin engancharte a un proyecto, pero simplemente es para visualizar y trabajar tú personalmente. Pero cuando tú creas un proyecto, te va a solicitar que o crees un proyecto en la plataforma Bean Server Center o selecciones un proyecto ya creado con el cual quieres colaborar, es decir, compartir la información que vas a crear con la aplicación de OpenBean Quantities. En esto lo podemos ver. Voy a acceder yo a mi cuenta de Bean Server Center, donde la tengo. Vale, esto, lo que estáis viendo ahora mismo, perdón, aquí, sería la plataforma Bean Server Center, el cual para poder leer la información o datos de otras aplicaciones que están enganchadas con los diferentes proyectos que tenemos, en este caso estáis viendo los que yo tengo, hace uso del sincronizador, que es este servicio. ¿Vale? Desde aquí podemos actualizar y él busca si hay algo pendiente para cargarlo. No hace falta pulsar el botón que he hecho yo. Él está siempre trabajando, buscando si hay algo que subir de nuevo a la plataforma. Bien, desde aquí podemos crear un nuevo proyecto o podemos ver
los proyectos donde estemos trabajando o colaborando. Accedemos, por ejemplo, a las aportaciones y podríamos ver toda la información que esa aportación de esa aplicación me ha generado. Y veríamos los distintos documentos, ficheros que me genera. Vale. Esto es la plataforma Beam Server Center a la que hacía mención. Bueno, ¿cómo trabaja Open Beam Quantities? Para que vayáis comprendiendo mejor y cuando veamos las preguntas interpretéis mucho mejor todo lo que es Open Beam Quantities, deciros que aparte de que Open Beam Quantities es una herramienta pensada para extraer las mediciones y con ello generar presupuestos y listados o documentación para el proyecto, nos va a permitir también consolidar otros presupuestos. Lo que estamos viendo ahora mismo aquí es una imagen, una captura fundamental de lo que es el programa. Ahora lo veremos con detenimiento usando la aplicación, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, esta aplicación BIM o BIM 5D, como os comentaba hace un rato, porque está enfocada a la presupuestación y al control de coste, por un lado, va a necesitar, cuando creamos la obra, de un fichero IFC o varios ficheros IFC. El fichero IFC debe de contener las entidades que queremos medir y para poderlas medir debe disponer de información medible, es decir, datos de unidades de medición. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cuando estamos en esta vista de aquí, estamos viendo, por un lado, esta ventana que estoy remarcando yo ahora mismo aquí, donde vemos los distintos elementos del fichero IFC que estamos leyendo cuando hemos dicho que creábamos la obra de Quantities. Y se estructura en un árbol para acceder a los distintos elementos que queremos medir. Aquí vienen clasificados por la categoría del elemento dentro del IFC. Esta denominación es del formato IFC. No es necesario conocerse el formato IFC, pero si conocemos algo de él, mucho mejor para entender el sistema. Pero ya digo que no es necesario. El programa te va a dar toda la ayuda para poder comprenderlo. Entonces, si quisiéramos medir distintos pilares, en este caso, aquí hay unos pilares que deben de ser de hormigón, que no han sido medidos todavía, y aquí hay unos pilares que son de acero, HB 160, que ya han sido medidos. Cuando nosotros identificamos los elementos que queremos medir, estos elementos, por ejemplo, en este que está seleccionado aquí, vemos en la vista inferior, en esta ventanita de aquí, los parámetros con sus propiedades, también clasificados en distintos grupos. Los dos fundamentales serían los base properties, donde tendríamos datos importantes como el tipo de elemento, el nombre de ese tipo, ¿vale? Y otro, por ejemplo, el nombre más concreto para el tipo. Bueno, además se ve también el el identificador único que da el programa o la aplicación o la herramienta que ha sido usada para modelar y generar el fichero IFC y nos da un identificador único, que es este de aquí. Pero en los otros datos también importantes, esto sería para identificar el elemento que quiero medir. Es que disponga también de datos para extraer la medición, es decir, los base quantities. Dentro de ellos tengo diferentes datos, que son estos de aquí. Este sería el nombre o la propiedad de este parámetro. Vale, con estos elementos puedo generar la extracción. ¿Cómo lo va a hacer Quantities? Estamos leyendo un fichero IFC. Si disponemos de su elemento que me va a hacer la vista 3D,
normalmente siempre que el proyecto sea de una herramienta que proviene de la plataforma de Beam Server Center, ese elemento va a ser generado, pero si utilizamos otra herramienta modeladora que no sea de la plataforma de Cipe, como podría ser Revit o Archicad, por ejemplo, disponemos de herramientas para que el IFC que proviene genere su vista 3D para además incluirlo en el proyecto. Para ello utilizaríamos una herramienta que es el Uploader. Vamos a ir a la Store, cierro aquí. Sería esta herramienta, el IFC Uploader. Vale, esta herramienta nos va a permitir cargar un fichero IFC al proyecto y generar su vista 3D. ¿De acuerdo? Realmente lo que está haciendo es generar un fichero GLTF que estaría, digamos, asociado o vinculado con el fichero IFC que estamos haciendo lectura en Quantities. Vale, por eso tendríamos esta vista 3D. Cuando nosotros en la vista de los elementos del IFC, del modelo BIM que hemos cargado a través del IFC, señalamos un determinado elemento o un grupo de elementos, en la vista 3D, si existe, me va a marcar ese elemento cuál es. Es decir, voy a ver perfectamente su disposición espacial dentro de ese modelado. Si yo quiero generar la extracción de la medición, tengo que apoyarme en la identificación y en las propiedades que me van a dar sus valores. Para ello necesito crearme un criterio o utilizar un criterio que va a ser una colección de reglas y que las tendríamos aquí, reglas de medición, y esa regla de medición o ese conjunto de reglas de medición, ahora mismo lo que estáis viendo aquí es una regla de medición única para extraer la medición de este tipo de pilar. Lo que va a hacer es que esa regla, usando unas condiciones, en este caso se ha usado 2, esta primera realmente no haría falta porque esta va a ser única, el time name HB160 ya me filtraría todos los elementos de tipo HB160 sin necesidad de decirle que debe de ser una entidad de tipo IFC column, un pilar. Pero bueno, en este caso hay 2 condiciones. Ya digo que con esta última sería suficiente. En el momento que hacemos esto, estamos diciendo del plan, bueno, me iba a ir a lo que era una medición tradicional, iba a decir del plano estoy seleccionando esta, no, en este caso voy a decir del modelo BIM estoy seleccionando los HB160 que quiero obtener su medición. Entonces, en el momento que seleccionas el HB160, le tienes que indicar que como esto le quiero extraer una medición y la medición tiene que ser añadida a una partida de mi presupuesto, debemos utilizar el banco de precios o un banco de precios, mejor dicho, para decirle que esta va a estar asignada, es decir, esta regla va a estar asignada a esta partida que yo la habré seleccionado del banco de precios e indicándole qué parámetros quiero en la tabla de mi detalle de medición, ya tengo la extracción de ese elemento. Haciéndolo de esta forma, elemento a elemento, obtengo, bueno, elemento a elemento o por grupos, obtengo la medición, es decir, la extracción de medición. Estas reglas de medición se pueden reutilizar en otras obras de Quantities. Para que comprendáis esto mejor, vamos a avanzar y os voy a hacer. Bueno, dice, hacemos más comprensible esta explicación porque va a ser clave para entender la aplicación, su funcionamiento y su potencial. Conceptualización de la extracción de mediciones con OpenBIM Quantities. Es decir, vamos a hacer un símil para que veamos cómo era en el pasado la extracción de mediciones. Es decir, cuando no existían los ordenadores,
la medición se realizaba directamente sobre los planos que se habían dibujado. Es decir, en el plano estaban hechas las acotaciones donde nosotros íbamos generando el presupuesto, relacionando cada elemento visual que veíamos en el plano con una unidad de obra. Es decir, queríamos medir una tabiquería interna, pues generábamos nuestra unidad de obra, la escribíamos, la mecanografiábamos en aquella época, tomábamos la acotación y poníamos la medición y introducíamos la descomposición a esa unidad de obra que nos estábamos creando. ¿Vale? Con el precio y esa medición que acabamos de obtener, teníamos ya el importe de esa unidad de obra que acabábamos de medir y marcábamos sobre el plano para no perdernos. Cada uno tenía su forma de trabajo, pero lo más habitual es que íbamos marcando con distintos colores lo que ya íbamos midiendo o aquellas que estaban con dudas. Vale. El siguiente paso, el siguiente progreso fue cuando aparecieron los programas de 2D de CAD que nos permitían dibujar en 2D, pero también, aunque tuviesen el 3D, seguían siendo programas que no eran programas BIM, es decir, no disponían de una base ampliamente parametrizable de cada elemento y sus identificaciones. Básicamente eran todo líneas, trazos que representaban pues aquel, digamos, elemento o conjunto de elementos o proyectos que estábamos dibujando. Con el CAD 2D y la aparición de los ordenadores, o mejor dicho, con la aparición de los ordenadores y los programas de CAD 2D o 3D, nos permitía, a través de plantillas DWG o DXF, pues generar las mediciones con alguna herramienta que me permitía marcar sobre ellas y ir obteniendo las distintas mediciones. Vale. Este trabajo no era aprovechable tampoco. Sí, obteníamos la medición con el detalle de medición y el total de la medición, que con la unidad de obra, perdón, que con el precio de la unidad de obra obteníamos el importe, pero la medición no era aprovechable o el trabajo hecho para la extracción de la medición. Con la llegada de la metodología BIM, los programas que son o trabajan en BIM nos han permitido la extracción de la medición de una forma más aprovechable, que es como se estaba explicando anteriormente y como vamos a ver ahora luego a continuación. Bien, aquí lo que os estoy mostrando es el Quantity, es una aplicación que me permite reutilizar el trabajo hecho. Eso sí, siempre hay que ser bastante metódico, organizado en los procesos para que la identificación de los distintos elementos, ¿vale? Aquí esto es un elemento, o como lo denomina el IFC dentro de su formato. Por ejemplo, los muros los identifica por IFC Wall, pero el usuario sí que es el responsable de poner las distintas etiquetas al nombre de los tipos o de los elementos que está modelando. Entonces, tiene que haber una muy buena relación entre el modelador y el que va a presupuestar, al menos en el ámbito o dentro del proceso medición. ¿Por qué? Porque el que modela normalmente no va a saber qué unidad de obra va a ir asociada a ese elemento ni qué requisitos se deben de cumplir para realizar la extracción de la medición. Bueno, más o menos a lo que os estaba diciendo, las buenas prácticas iniciales con OpenBIM Quantities serían: el usuario de OpenBIM Quantities debe saber que uno de los objetivos BIM propuestos para el modelo son la extracción de mediciones y el control económico del proyecto. Por lo tanto, es necesario modelar pensando en dichos objetivos, lo cual deriva en que las reglas de modelado de cualquier disciplina, la arquitectura, instalaciones, estructura, tengan en cuenta qué objetivo de mediciones se va a medir, se va a pedir a los modelos. Es decir, que no siempre el que realiza el modelado BIM tiene en cuenta cómo se va a medir y presupuestar, puesto que muchas veces no sabrá qué unidades de obra son las que interesan para disponer de los elementos constructivos adecuados a la extracción de mediciones.
Bueno, aquí lo que trato de explicar es lo siguiente. Cuando vamos el que modela puede no tener claro, y pasa con frecuencia, qué unidades de obra y cómo va a ser el procedimiento de ejecución o constructivo que se va a seguir en el proyecto, bueno, en la obra, mejor dicho. Bueno, aquí lo que trato de explicaros es que si hacemos aquí una extracción de lo que estábamos comentando, aquí lo que se está representando son 3 forjados. Tendríamos un forjado aquí inferior, este otro forjado que no abarca la totalidad es decir, aquí hay algo diáfano, es decir, se queda una sala. Esto llega entre 2 alturas. Bueno, si aquí hay que modelar un falso techo, que sería este de aquí, hay que tener en cuenta que ese falso techo, aunque las placas y el material vaya, bueno, le he llamado placas, el material vaya del falso techo vaya a ser el mismo en toda su extensión, el proceso de ejecución, de colocación, de montaje, implica unidades de obra distintas. Y me diréis el por qué. La razón es porque la ejecución va a ser distinta. Va a incluir una mayor altura en esta parte de aquí para colocar el falso techo que si estamos en esta otra planta, ¿no? ¿Vale? Menos altura, mayor altura. Medios auxiliares para llegar aquí, más caros, más horas, o sea, mayor rendimiento de la mano de obra o del medio auxiliar que aquí. Con lo cual se generarían 2 unidades de obra relativamente distintas. Estaríamos hablando que a la hora de modelar, lo correcto sería tener un techo compuesto, es decir, el tipo va a ser falso techo modular de 600 por 600 en ambos casos, pero la altura de colocación es distinta porque hay 2 niveles diferentes. Esto, si se modela correctamente, tendríamos una parte hasta aquí y otra parte hasta aquí, que a la hora de realizar la extracción me va a permitir seleccionar ambos tipos y a esos tipos poderles incluir una unidad de obra diferente, ¿vale? Creo que me entendéis cuál es la problemática de cuando se modela sin pensar en la extracción de la medición o en la ejecución que se va a realizar en obra. Bueno, atendiendo a esto, nos podemos dar cuenta de varias cosas. Es decir, se puede ser meticuloso en el modelado BIM para el 5D, es decir, para la extracción de la medición, la presupuestación o el control de los costes, y aún así siempre va a haber entre un 20 y un 30% de partidas que no vamos a poder sacar del modelo, porque aun siendo elementos arquitectónicos no están modelados y las tenemos que obtener directamente, es decir, los dinteles, encofrados, cables, normalmente esto no se va a dibujar, o mejor dicho, no se va a modelar. Si se modelase, pues no tendríamos ese problema. Podríamos realizar la extracción de ese elemento que lo tendríamos identificado. También nos podemos ayudar en otros elementos para tratar de forma indirecta, sacar la medición de ese elemento. Pero eso tiene sus complicaciones. También porque son elementos cuya medición es muy difícil de sacar, aunque esté modelado. Por ejemplo, el metro lineal de huella más contrahuella en una escalera con anchura variable. Se puede utilizar, dependiendo de qué herramienta, algún truco. Y también porque se trata de partidas que no pueden medirse desde un modelo BIM, es decir, las unidades de obra de gestión de residuos de construcción y demolición o unidades de obra de seguridad de salud. Bueno, algunas sí que se pueden medir, pero no todas se pueden medir las unidades de obra de seguridad de salud, unidades de obra de control de calidad y unidades de obra de ayuda de albañilería. Bien, a lo dicho, recomendamos, es decir, de lo que hemos dicho hasta ahora, recomendamos la lectura de los diferentes documentos elaborados por los diferentes grupos de trabajo de la Comisión para la implantación del BIM en España, concretamente la guía de uso de modelos para gestión de costes y en particular los apartados 922, diferentes BIM para diferentes objetivos y el 923, modelar con el objetivo BIM de extractar las mediciones.
bueno, yo creo que casi todos esto lo conoceréis, pero no es de más que os lo recuerde. Ahora, el contenido de lo que vamos a ver en los seminarios, aparte de haberos hecho esta introducción y hincapié en estos puntos o factores determinantes para una buena, bueno, de poder manejar mucho mejor el programa, pues vamos a hablar o os voy a comentar los diferentes puntos que tenemos aquí. Dónde encontrar más información para formarse en Open Beam Quantities, cómo comenzar una obra en Open Beam Quantities, flujo de trabajo pensionado al Open Beam Quantities, cómo importar bancos de precios creados en Archimedes en Open Beam Quantities, cómo introducir una partida del generador de precios en Open Beam Quantities, cómo crear conceptos en Open Beam Quantities, qué es un criterio de medición en Open Beam Quantities y cómo crear reglas de medición, cómo crear una regla rápida, se pueden aprovechar las reglas de medición de una obra de Open Beam Quantities en otra obra, cómo se incorpora un texto a la línea de detalle, comentario de la línea de medición al definir una regla en Open Beam Quantities, cómo personalizar las ventanas para sacarle más rendimiento al programa, cómo visualizar de forma diferente las entidades o componentes del modelo BIM, cómo buscar y filtrar elementos y propiedades en el árbol del modelo BIM de forma rápida, cómo generar subtotales en líneas de detalle de medición desde los conjuntos de reglas de medición, cómo introducir valores constantes en los parámetros A, B, C y D que constituyen la medición, cómo introducir unidades de obra en el presupuesto sin necesidad de asignarlas a alguna regla de medición, cómo actualizar las unidades de obra empleadas en las reglas de medición, cómo generar un presupuesto parcial del proyecto, por ejemplo, en función de la disposición o la fase de construcción de los componentes, cómo realizar mediciones sobre DWG y DXF. Bueno, esto es algo particular, lo del WG y DXF, pero siempre no está de más disponer de una pequeña ayuda que nos puede proporcionar esto para algún elemento que queramos incorporar al presupuesto y que no lo podamos extraer de la medición, pero sí que de un DWG o DXF. Cómo realizar certificaciones en Open Beam Quantities, interoperabilidad CIPECAD Open Beam Quantities, exportación a Beam Server Center, cómo consolidar presupuestos en Open Beam Quantities, interoperabilidad entre Open Beam Quantities y Archimedes, cómo enviar la información generada en Open Beam Quantities a Archimedes. Vale, dicho esto, vamos a pasar a ver directamente el programa. Vale, aquí tengo abierto ya yo el programa. Tengo una obra cargada. Entonces, de lo que os comentaba en una imagen que os había puesto en una de las diapositivas del PowerPoint, tenemos aquí el entorno de trabajo, que se divide en dos partes, medición del modelo BIM y la pestaña de presupuesto. ¿Vale? Cuando pasas a la pestaña de presupuesto, pues todas aquellas reglas que han sido asignadas a una partida, pues generaría la medición. En este caso tendría que actualizar para hacer ese paso de generar el presupuesto que ya se verá más adelante. Bien, esta la diferencia entre las dos pestañas. Aquí generamos el presupuesto y desde aquí creamos las reglas de medición para generar la extracción de la medición. Para generar la extracción de la medición, lo primero que vamos a necesitar es pues, disponer de los distintos elementos que vienen en el IFC para poder medirlos. En este caso, en este proyecto, tiene el IFC que se ha asociado a la obra, tiene estas categorías con los diferentes tipos. Y en este caso, los muros. Estos muros están medidos cuando aparece en color verde. Bueno, los colores lo que van a ayudar es a saber cómo va el trabajo de avanzado y también si hay algunos errores o cosas pendientes. El color verde significa que ya ha sido extraída la medición de esos elementos, con lo cual si todo el proyecto estuviese en verde es que está todo ya medido de ese modelo IFC. Lo que está en naranja es que está pendiente, no ha sido definida ninguna regla de medición para este elemento. Bueno, si dejáis el puntero del ratón sobre los elementos, bueno, el verde,
Vale, sobre el verde no te dice nada, pero es que sepáis que el verde que es correcto, es decir, ya tiene la medición hecha. Los demás colores significarían, por ejemplo, el amarillo, que hay un error, lo que no sé si por aquí tengo alguna, bueno, no sé, ya me aparecerá alguna. El rojo es que hay un error y el amarillo es que hay una deficiencia a corregir, igual que el error, pero se matiza. Vale, por aquí vemos los distintos elementos. Si yo me sitúo sobre un elemento, vamos a hacer para ver mucho mejor bueno, es bidireccional, es decir, si yo pincho aquí y le digo que sea visible, que me lleve, pues es este elemento de aquí, ¿vale? Este. Pero si yo pincho sobre uno de los elementos, él me posiciona, en la vista 3D también me posiciona sobre el elemento en el árbol de IFC. También para poder hacer esto a veces más visible, porque las cosas que son opacas no me permite ver en su interior, por ejemplo la tibiquería, también puedo desde aquí hacerlo transparente o inalámbrico. Bueno, le he dicho inalámbrico, pero creo que no es inalámbrico. Lo vamos a dejar así transparente. Vamos a seleccionar otro muro, a ver dónde está este. Bueno, este estaba al otro lado. Vale. Sobre los elementos que nos vamos colocando o vamos seleccionando, en la parte inferior vemos sus parámetros y propiedades. En este caso, este elemento pues, es del tipo IFC Wall y el nombre del tipo es Fachadas Ethics. El nombre que se le ha dado es Muro 013, que es el que tenemos aquí. Si despliego bueno, en este caso estamos en un elemento que es de muro, un wall, el wall base quantities, veo sus distintos elementos, pues el ancho o el área neta o el volumen neto, ¿vale? El ancho, el largo, perdón, el alto, etcétera. Vale. Debajo, cuando un elemento ha sido medido, debajo, o sea, medido no, perdón, se ha creado una regla y a esa regla se le ha asignado una unidad de obra, en la parte inferior veo el detalle de la medición. Si me coloco sobre el grupo, veo ese grupo con toda su medición, 270,69 metros cuadrados. Bien, si me coloco, vamos a ir a un elemento, por ejemplo, a una losa, a un forjado. Este forjado también ha sido medido. A ver, algo que no haya sido medido. Ventanas. Por ejemplo, no hay medición. Es decir, este conjunto de elementos o este elemento no se le ha asociado ninguna regla, por lo tanto, no podemos extraer la medición. Vale, entonces ya sabemos que necesitamos un elemento IFC, al menos, para poder tener perdón, un elemento IFC no, un fichero IFC para tener los elementos del modelado BIM y al menos un banco de precios. Entonces, vamos a crearnos un ejemplo. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, le vamos a llamar seminario 26, por el día de 26, voy a poner día 26. Bueno, en el momento que vamos a crear una obra en Quantities, me solicita si quiero estar vinculado a un proyecto de BIM Server Center, para después poder compartir, o si quiero crearme un nuevo proyecto o seleccionar un proyecto existente.
vamos a crear un proyecto. El proyecto lo podemos crear desde la propia aplicación de OpenBeam Quantities o estando en la plataforma de Beam Server Center a través de este botón. ¿De acuerdo? Vale. Volvemos a... No, es aquí. Entonces vamos a crear un proyecto. Le voy a denominar también, pues, seminario día 26. Tipo de proyecto, en este caso lo voy a denominar que va a ser formativo. Opciones de visibilidad, bueno, visible para todos los usuarios y abierto. Y aquí podríamos dar una descripción, la que quisiésemos. Por ejemplo, seminario formativo. Vale, ya tenemos, al crear el nuevo proyecto, es como si lo tenemos seleccionado y me lo introduce aquí. Si yo acepto, esta obra que estoy creando ahora en Quantity va a quedar vinculada al seminario de 26. Bien, ahora me está diciendo que seleccione, no es preciso, pero lógico sería seleccionar dentro del proyecto que tengo en la plataforma Beam Server Center un fichero IFC que esté asociado con su GLTF, es decir, con su vista 3D. Como me acabo de crear el proyecto, no tengo esa información. Bueno, yo lo acepto. Lo que va a pasar es que entra en vacío, es decir, no tengo ni estructura de datos, pero si yo quiero cargar algo al proyecto de Beam Server, sí, al proyecto de Beam Server Center que tengo en la plataforma, puedo utilizar, como os decía antes, la aplicación IFC Uploader. No, perdón, que esto sería cuando veía que me he liado, os estaba intentando cargar un fichero de Revit o de Archicad, pero no es lo que quería hacer. Lo que quiero hacer es partir desde una herramienta como es Cipe Architecture. ¿De acuerdo? Con esta nos permite modelar la arquitectura, una herramienta muy buena, y que siempre va a estar disponible de forma gratuita en la plataforma de Beam Server Center, que la podéis descargar de la Store, y siempre la compenetración con nuestros programas va a ser del 100%. Bueno, aquí tengo abierto uno de los ejemplos que da el programa. Lo que voy a hacer es compartir esta información. Perdón, actualizar. Me voy a enganchar a este proyecto, al que hemos creado ahora mismo. Voy a aceptar y una vez que está vinculado a esta obra de Cipe Architecture con el proyecto de seminario día 26 que tenemos en la plataforma Beam Server Center, ahora puedo compartirla. Vale, con eso es suficiente. Comparto el fichero IFC y el GLTF y otros ficheros aparte, pero los que voy a necesitar fundamentalmente en OpenBeam Quantities es el IFC y el fichero GLTF, es decir, la vista 3D. Vale, ya estoy vinculado
y he compartido al proyecto Bean Server Center. Ahora, si venimos a OpenBean Quantities, como estoy enganchado a ese mismo proyecto, si yo le digo actualizar, puedo traerme el fichero IFC, ¿vale? Que es el que acabamos de crear ahora mismo, con su fichero GLTF, para poder medir este modelado arquitectónico que teníamos en Architecture con Quantities. Vale. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a dejarlo transparente para ver mejor los elementos que selecciono. Bien, aquí tenemos, como se ha hecho la lectura del fichero IFC que acabamos de generar desde CP Architecture. Volvemos, si queréis ver el fichero ese, lo tendríamos en... Aquí, que todavía no se ha generado la vista, porque debe estar trabajando el fichero del sincronizador. Pero bueno, si entramos y vamos a las aportaciones, debería de estar ya el fichero IFC, puesto que lo hemos visto que Quantities lo ha obtenido. Bien, aquí estaría, ¿vale? Y el GLTF. Esto es lo que ha utilizado Quantities, este fichero y este fichero, que es lo que tenemos aquí cargados ahora mismo. Estamos viendo ese fichero IFC, los distintos elementos con sus tipos y ejemplares que me ha dado el programa de modelado. ¿Cómo creamos un banco de precios? Bueno, antes de crear el banco de precios, una cosa, ¿dónde podemos obtener ayuda y el manual y distintas guías de visualización sobre el programa? Bien, si vamos a la Store y vamos al programa o buscamos desde la página de CIPE información sobre el programa, en este caso es OpenBean Quantities. Si accedemos a su página web, disponemos de información detallada, ¿vale? Que explica el funcionamiento del programa y sus licencias. También tendremos acceso a la FAQ. Para ver distintas preguntas típicas que se han ido haciendo del programa y que las tenemos ya redactadas en la página web del programa. Y también recursos de aprendizaje. Se dispone de una gran o amplia colección de guías y vídeos y herramientas de autoaprendizaje. Por ejemplo, en las guías, que son guías visuales, está organizada por distintas lecciones con un vídeo de muy fácil visualización que os va a facilitar y que recomiendo que los veáis. Igual pasaría con los vídeos tutoriales y webinars. Estos ya son más largos, mientras que la guía de visualización pues, puede estar entre 5, 10 minutos más o menos cada guía de visualización o menos minutos. Aquí ya hablamos de tiempos más extensos con explicaciones más extensas. ¿Vale? Como autoaprendizaje hay un curso que recomiendo también, es gratuito, que lo veáis y lo hagáis. ¿Vale? Es de muy buena ejecución.
Y después disponemos de distintos manuales. Bueno, aquí podríamos ver el manual del programa. Es básico, va a la funcionalidad, pero es fundamental para la comprensión y el aprendizaje del programa. ¿Vale? Está bastante bien. No quiero que se me olviden las preguntas que os quiero hacer. Vale. Bueno, hemos visto que para crear una obra en Quantities, la obra, lo lógico es engancharla con un proyecto y cuando ya tenemos su información en el IFC, en este caso hemos utilizado esta aplicación que es iniciadora o generadora porque es un modelador y me va a permitir tener el modelo arquitectónico, lo puedo vincular al proyecto y del proyecto, enganchando la obra de Quantities a ese proyecto, pues disponer de ese IFC y el GLTF. Lo mismo podemos hacer con CIPECAD o CIPECAD-MEL. La única diferencia, por ejemplo, en CIPECAD es que no es arquitectónico, simplemente me traería un IFC de su estructura con su GLTF en vista 3D. Me faltaría la parte arquitectónica. Es decir, puedo utilizar CIPECAD como un IFC de parcial del presupuesto. Y CIPECAD-MEL también lo puedo utilizar como modelador porque tiene elementos arquitectónicos. Pero el ideal sería disponer de CIP Architecture. Bien, una vez que tenemos aquí los distintos elementos BIM, vamos a crearnos un banco de precios para poder trabajar para realizar la extracción de mediciones. Si pinchamos sobre este botón de banco de precios, se nos abre esta visualización, perdón, esta ventana. Vale. Si queréis, se maximiza o la podéis redibujar, adaptar o posicionar donde la queráis disponer. ¿Qué vemos en ella? Está dividida en dos partes. Por un lado, la parte izquierda, en esta lista de aquí, tenemos los bancos de precios que da el programa y los que el usuario va creándose. Vale, los que da el programa vienen marcados en azul. Cuando yo selecciono alguno de ellos, a la derecha se visualiza el contenido de ese banco de precios, pero sin editar, plegado todo, solamente a nivel de capítulos. ¿Por qué está en color azul los que da el programa de los que el usuario se crea? Bueno, el azul simplemente es para destacar o remarcar que ese banco de precios es del programa y no puede ser editado, ¿vale? Porque está asociado a uno de los ejemplos del programa OpenBIM Quantities. Me permite copiarlo. Si yo copio uno de ellos, por ejemplo, este de aquí, España Edificio de Viviendas, le digo copiar, yo le puedo poner pues base de precios, no sé, España. Este base de precios España es una copia idéntica de España Edificio Viviendas. Estos dos son idénticos. Pero el que ha sido copiado me va a permitir editarlo. Entonces yo puedo ver su contenido, puedo modificarlo, puedo añadirle más cosas. ¿De acuerdo? Esto por un lado, podemos reutilizar los bancos que da el programa y podemos adaptar su contenido. Por otro lado, puedo importarme, o sea, decir, yo puedo crearme un banco de precios. Bueno, antes de pasar a lo de crear un banco de precios, aquí está este radio de botón, porque cuando pulso, selecciono un elemento, esperar que cancele, que ahora está en edición, el radio botón no se marca. Vale, esto es significa que por aquí, si yo marco, visualizo lo que yo quiero y lo puedo editar. Pero si yo marco sobre uno en concreto, al radio botón, significa que este es el que se va a emplear
Cuando yo empiece a crearme las reglas de medición y esa regla de medición le tenga que asignar una unidad de obra, lo que está haciendo este red de botones es que este banco de precios queda vinculado a ese criterio, que es un conjunto de reglas de medición que voy a utilizar. Cuando yo en ese criterio y esté sobre una regla llame al banco de precios, siempre llamará al que yo tengo marcado aquí como con radiobotón. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos también cuando lleguemos a ese caso. Pero ahora lo que quería indicaros es cómo crear un banco de precios. Bueno, pues pulsamos el botón añadir, nombre, banco de precios, seminario, día 26 de 26. Si yo acepto ahora mismo, el banco de precios va a estar vacío. Ahora lo haremos estando vacío. Estando vacío sería el caso más extremo, porque tienes que trabajar desde cero cada concepto de ese banco de precios, los capítulos, subcapítulos, partidas y descomposiciones y todos los datos que conlleva todos esos conceptos. Pero cuando yo me creo un banco también puedo importarme un fichero BC3, un fichero estándar FIBC. ¿Vale? Si yo marco el fichero y le digo importar, perdón, y le digo seleccionar, puedo seleccionar un fichero BC3 de un banco de precios o incluso de un presupuesto. Yo os diría que incluso la selección de un fichero de tipo presupuesto me puede ser bastante útil. Ahora lo veremos cuando veamos los predimensionadores y generadores de presupuestos. Bueno, yo desde aquí podría tenerme en sí un banco de precios. Voy a buscar otra porque estas que tengo aquí las tengo por aquí. Bueno, estos son presupuestos en sí. Yo podría coger cualquiera de estos ficheros y cargarlos como un presupuesto. Vamos a hacer ese ejemplo. No hace falta que sea banco de precios. Yo podría ir aquí a bancos de precios y buscarme pues el de Extremadura o el de Orense, que da como ejemplos el programa Arquímedes, ¿vale? Pero podría ser cualquier otro banco de precios, es decir, solamente formato de banco de precios. No hay mediciones, solamente están los rendimientos de los descompuestos que intervienen en la unidad de obra y los distintos precios, pero la medición no puede estar en un banco de precios. Eso es algo concreto de un presupuesto, ¿vale? Que está asociado, pues, ese presupuesto a ese proyecto y a unos planos del cual se tiene sus acotaciones, sus mediciones. Pero en este caso, lo que voy a seleccionar es un presupuesto, este mismo, para que veáis que se puede hacer. Y aquí esta información que podríamos marcar o desmarcar está en función de que si el formato FIBC de ese fichero, la herramienta que lo ha creado, ha incorporado estas informaciones. Por mucho que lo marquemos, si no incorpora esa información, no te lo va a llevar. Lo podemos dejar marcado si queremos y solamente se llevará aquello del cual dispongamos información. Bien, ahora el programa procede a importar el fichero BC3. Importación finalizada y este es el que acabamos de crear, estaba vacío, le hemos importado un fichero BC3. En este caso era de un presupuesto que me puede servir pues para seleccionar unidades de obra y cargarlas, perdón, asignarlas a los elementos de la extracción de las reglas de medición. Si lo edito, bueno, pues podría entrar a fachadas, fachadas y particiones, fachadas ETICS, es decir, aquí despliego, veríamos más elementos, es decir, estos son las unidades de obra y la descomposición de las unidades de obra. Pues estos son materiales, mano de obra, un medio auxiliar. Bueno, ahora,
Y en la parte inferior estaríamos viendo de esta unidad de obra más información. Pues el código, la unidad de medida, el precio que es calculado en función a la descomposición de los distintos unitarios, el resumen, aquí veríamos la descripción, la información gráfica. Si el fichero que hemos importado lo tuviese, aparecería aquí. Si no, podemos añadirle, si nosotros queremos, con los diferentes botones, editar esa información gráfica. Documentos adjuntos, lo mismo, pues PDFs, por ejemplo. Pliego de condiciones, si lo tuviera. Información técnica, es decir, para los residuos, propiedades físicas, la masa, el volumen, datos medioambientales, para las emisiones, coste energético, emisiones CO2, el código LR para el residuo. Y aquí en residuos, si nos colocásemos sobre los unitarios, podremos ver esa información si la contuviera. Bueno, ¿cómo añadimos capítulos a un banco de precios? Por ejemplo, si nos colocamos, queremos incluir un capítulo que sea, me voy a ayudar para seleccionar algo con lógica. Bueno, por ejemplo, en fachadas y particiones, cerramientos acristalados. Quiero tener un capítulo que se llame cerramientos acristalados. Bueno, siempre sobre el nivel que nos colocamos, al añadir un capítulo o una unidad de obra, lo va a hacer inmediatamente por debajo de él al siguiente nivel. Es decir, si yo quiero introducir un capítulo o subcapítulo que se llame FU y que cuelgue del capítulo F, tengo que estar colocado sobre el capítulo F, pulsamos añadir capítulo, código FU, por ejemplo, y fábrica cristalada, es lo que habíamos dicho. No, perdón, cerramiento cristalado. Cerramiento acristalado. Bueno, y podríamos incluso introducir términos clave. Quizás a un capítulo no interesa. Los términos clave se utilizan para el diccionario Tesauro, es decir, para hacer búsquedas más rápidas. Bueno, un capítulo no es necesario. Si queréis, luego lo creo para la partida cuando veamos cómo se crea. Vale, acepto. Dentro del capítulo F tenemos el capítulo FU. Si quisiese desplazarlo a otra posición, puedo utilizar estos botones. Seleccionándolo, puedo. ¿De acuerdo? Ahora, si quiero añadir ahora una partida y lo quiero añadir a este capítulo que acabamos de crear, me tengo que colocar sobre el capítulo al cual quiero añadirle la unidad de obra. La unidad de obra la puedo crear a mano, es decir, añadir unidad de obra, o la puedo traer arrastrándola de un banco de precios. Por ejemplo, puedo utilizar el generador de precios, ¿vale? Esta partida, esta que tenemos aquí, acristalamiento de longitud de 5 metros. Es decir, el sistema las hojas son deslizantes y abatibles, de gama media, una longitud de 5 metros, podría cambiarlo a 6 metros. La altura del cristal, del acristalamiento, bueno, 2,5 metros me parece bien. Bueno, desde aquí cambiaríamos los distintos selectores para adaptar el precio. Y una vez que tenemos aquí el precio, que lo estaremos viendo aquí, o puedo decirle vista preliminar y veo con más detalle. Si ese es el precio, yo pulso el botón y sin soltar me vengo a Quantities y digo en este capítulo, lo quiero ahí, suelto ahí y me dice añadir concepto, importar el fichero completo. No, solamente es añadir el concepto. Vale, esta información que estoy viendo yo aquí. Bueno, también veo, para estar seguro de la información que estoy arrastrando, este
esta acción que estamos haciendo o que estoy haciendo de arrastrar desde el generador de precios Arquímedes son un evento o son varios eventos, el de clicar, el de arrastrar y el de soltar, es decir, pulso, el drag and drop que se suele decir, ¿no? Entonces, en ese momento se genera un fichero BC3, un fichero temporal, y simplemente lo que estamos arrastrando es una ruta a ese fichero temporal para hacer la lectura e importación del fichero BC3. Y eso es lo que me está interpretando aquí. Se acaba de interpretar el fichero BC3 que tiene este contenido, que lo podemos ver aquí. Evidentemente esta parte de aquí abajo no es editable, simplemente es informativa, no podría editar nada. Si acepto, introduzco en ese capítulo la partida FUA, que la puedo desplegar y puedo ver su contenido. Vale. También podríamos arrastrar a ese capítulo o a otro capítulo, a ver, de fachada no, fábrica no estructural. Por ejemplo, este capítulo podríamos utilizar el generador de precios online, ¿vale? Estamos en Internet, en el generador de precios online. Esta partida, hoja de partición interior de fábrica de bloque de cerámico aligerado para revestir. Lo mismo. Arrastro con el botón a Quantities y digo que lo quiero en este capítulo. Pues haría lo mismo. Acepto. Y aquí tengo hoja de partición interior de fábrica de bloque de ladrillo. Este mismo proceso lo podríamos hacer también desde cualquier otro banco de precios, como podría ser el centro, precio centro. Aquí entro por el fabricante, por ejemplo, Placo, cerramientos y particiones. Por ejemplo, esta partida. Trasdosado, Placo, Height Steel. Bueno, ellos, este fabricante, los de precio centro, utilizan este sistema, pinchas en ese botón, cuando estás a nivel de una unidad de obra, lo arrastramos a Quantities y en este caso lo voy a soltar también aquí, en fábrica no estructural. Lo mismo, me muestra su contenido, acepto y aquí tengo esa partida, ¿vale? Con su descomposición. ¿Cómo nos creamos a mano una partida? Vale, aquí el proceso es un poco más elaborado, pero no deja de ser lo mismo. ¿Dónde lo creamos? Pues un capítulo que no tengamos contenciones. No, vamos a crear un capítulo. Me pongo aquí, añadir capítulo. Por ejemplo, cimentaciones profundas. Y sobre él vamos a crear una unidad de obra. Esa unidad de obra, vamos a hacerla con un poco de lógica.
Por ejemplo, un piloto prefabricado de hormigón armado. Este mismo. Simplemente es porque quiero disponer de información. El código puede ser el que queramos. Y el resumen que lo he copiado al portapapeles y aquí puedo introducir ahora unos términos clave. Pilote prefabricado. Esto permitirá después hacer filtrados para las búsquedas en los términos de diccionario, ¿vale? Por ejemplo, el precio. Bueno, una cosa, cuando estamos creando decimos añadir unidad de obra, de entrada, si la unidad de obra va a ser sin descomposición, no haría falta porque ya me está diciendo que es sin clasificar, es decir, esto sería como una partida alzada, pero si la partida yo quiero que tenga descomposición, siempre hay que decirle de entrada sin clasificar y posteriormente le crearemos la descomposición. Es decir, ahora mismo se comportaría como una partida alzada. Eh, Despliego y tengo esa partida que no tiene descomposición con el precio, con la información que yo le he dado. Le he dado solamente el resumen. Yo podría introducir aquí ahora la descripción si quiero complementar esa información. Por ejemplo, podría hacer esto. Por ejemplo, hasta aquí. Vale, y ahí tendría la descripción. Ahora, ¿cómo la convertimos a una partida con descomposición? Bueno, pues lo que hay que hacer es irse a esta parte de aquí, precios unitarios, y aquí crear aquellos precios unitarios que no tengamos, porque si ya los tenemos de la creación de alguna otra partida o porque hemos importado alguna partida, tendremos descomposición. Quizás alguna de ellas la podríamos utilizar. Es decir, si yo me vengo aquí y le digo añadir conceptos a la descomposición, eh, por ejemplo, espérate, ¿qué material podríamos ponerle? Pues, por ejemplo, el pilote, ¿no? Pilote prefabricado. Vamos a ver si hay algún pilote. No creo porque me da a mí que este banco de precios, este presupuesto no tenía pilotes. Pero si escribo pilote, sí. Ah, no, no, esto es la unidad de obra que yo acabo de crear. Vale, pues entonces me voy a crear yo el concepto. Antes de introducirlo, me vengo a precios unitarios, añadir unidad de obra, va a ser de tipo material, MT y el que yo quiero, y me invento un código. Bueno, el precio. Pilote prefabricado. Y lo mismo, puedo poner términos clave. No voy a hacerlo. Ahora
podemos venirnos aquí, añadir la descomposición, pilote, no, que no me lo sé de memoria. Mejor buscar pilote prefabricado. Es decir, este botón, si yo me sé el código, lo tecleo aquí, pero si no, este botón me permite buscar. Cantidad, 1 metro. Si hay mermas, no sé si le está poniendo. No, vale, 1 metro. Vale, ahora este concepto, que era una partida sin descomposición, ahora tiene descomposición. Puedo seguir añadiéndole descomposición. Buscaríamos si tengo, pues, oficial mano de obra. Ayudante estructurista. Ayudante estructurista. Y el rendimiento 0,121. Por poner algo lógico. Si no, habría que estar haciendo cálculos para saber exactamente esta unidad de obra que estamos creando, esta mano de obra, qué rendimiento tendría. ¿Vale? De esta forma vamos creándonos la descomposición en la unidad de obra. Entonces hemos visto cómo crearnos un capítulo o cómo podíamos importar un banco de precios o cómo podíamos importar unidades de hora desde distintas aplicaciones o desde distintas páginas web. Y también cómo creamos a mano un capítulo y una partida y conceptos unitarios. Vale, con esto tenemos una herramienta para obtener bancos de precios. También un banco de precios puede ser actualizado. ¿Y cuándo se actualiza un banco de precios? La única forma es, si te lo has hecho tú a mano, pues la única forma de actualizarlo es tú revisando concepto a concepto y cambiando los datos. Pero si el banco de precios o lo que vamos a usar como base de precios, que puede ser un banco de precios, puede ser un presupuesto, han sufrido alguna modificación en su fichero BC3, es decir, desde la otra herramienta que genera el fichero BC3 puede generar de nuevo un nuevo fichero BC3 con los mismos códigos, pero hay cambios, correcciones o tanto en la nomenclatura, textos o rendimientos o precios, al importar de nuevo, es decir, al importar, es decir, estamos en este caso estoy sobre este que estoy editando. Si le digo importar, fijaros que si yo seleccionase el mismo fichero que he utilizado antes, pero que tuviese modificaciones, me da opción a eliminar todo lo que yo tengo ahora y cargar de nuevo el que estoy trayendo, o mantener lo que yo tengo, pero indicándole actualizar el banco de precios, con lo cual aquellos códigos que existan los va a introducir de nuevo. Perdón, dicho de otra forma, no lo he dicho correctamente. Lo que va a introducir son los cambios, es decir, si en un código de un concepto que existe hay diferencias entre lo que ya existe y lo que viene de nuevo en el fichero, lo va a sustituir por lo que viene de nuevo en el fichero. Si el concepto son iguales, no lo va a tocar. Esa es la diferencia. Vale, vamos a ver el flujo de trabajo de pretensionador OpenBean. Es decir, ¿cómo haríamos un flujo de trabajo entre el pretensionador y OpenBean Quantities? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta pregunta? Muy sencillo. Podemos reutilizar el trabajo previo, es decir, cuando estamos utilizando, vamos a utilizar OpenBean Quantities para hacer la extracción de medición y obtener un presupuesto, es porque existe un proyecto o va a existir un proyecto. Es decir, para que una edificación, si es un edificio, se construya, es porque un promotor quiere sacar
esa promoción y la va a estudiar, y entre los estudios previos pues va a hacer la viabilidad, ¿no?, o estudios preliminares para la promoción para ver si le interesa, y además va a necesitar un predimensionado, una orientación de qué coste le va a suponer todo eso. Y todo ello antes de que se haga el proyecto. Si esa primera fase pasa, pues tendremos un anteproyecto y el proyecto básico y el proyecto de ejecución finalmente, ¿no? En CIPE disponemos de una herramienta como es el predimensionador. Voy a acceder a ella. Aquí en el menú de programas, cuando se instala en gestión, disponemos de predimensionadores de mediciones y presupuestos y generadores de presupuestos. Si entramos al predimensionador de presupuestos, me va a servir esta herramienta para que en las fases iniciales generar un predimensionado de una tipología de edificio que exista en el predimensionador. Bueno, me va a indicar de qué país. Una vivienda, por ejemplo, unifamiliar aislada. ¿Qué generador de precios voy a usar? ¿Y qué ubicación? Por ejemplo, Alicante, con esta accesibilidad, esta topología, este mercado. La ubicación para adaptación de precios. Bueno, esto yo creo que lo conocéis todos, pero hago hincapié en ello porque pasando por estas preguntas y adaptando mi edificio a la promoción que yo quiero llevar a cabo, voy a tener un predimensionado en el cual me va a hacer un presupuesto con cada capítulo y unidad de obra y que me va a permitir no olvidar o tener los mínimos olvidos, porque posteriormente a este predimensionado se le harán estas modificaciones, y además me va a dar el estudio de viabilidad inmobiliaria, o me va a hacer un acercamiento a ese estudio de viabilidad inmobiliaria. Bueno, ahora está calculando el presupuesto de ejecución material, está construyendo todas las unidades, todos los capítulos y unidades de obra que va a necesitar en función a las preguntas que me ha hecho, a la tipología del edificio. Al finalizar el seminario, las preguntas que me hagáis serán contestadas a través del chat. Y lo que no dé tiempo os contestará por correo electrónico. Bueno, sigue aquí en el proceso del cálculo. Veis que he pasado las distintas etapas haciendo el cálculo de cada apartado presupuesto parcial. Ya casi lo tiene. Bien, aquí sería por los distintos capítulos, ¿vale? Y un porcentaje para ver la relación. Después me va a mostrar la valoración de mantenimiento decenal, es decir, qué mantenimiento durante 10 años, esos primeros 10 años, sería el coste por capítulo, ¿vale? Y hace una relación también de porcentaje del total. Y después me va a mostrar el índice de sostenibilidad, que no es más que la relación entre lo presupuestado y en proyecto y la valoración de mantenimiento decenal que se ha previsto. Cuanto más bajo sea el índice, mejor, menos mantenimiento se le tiene que hacer al edificio. Y aquí veríamos el estudio de viabilidad inmobiliaria. Bueno, pues me pregunta la duración de la promoción, adquisición del terreno, pues qué costes le voy a meter a la adquisición del terreno, costes de la construcción. Esto es por el cálculo que acaba de hacer. El presupuesto de ejecución material es este, pero yo podría cambiarlo si quiero, porque pienso que puedo ajustarlo. Este es el que me da el programa con estos gastos generales, por eso tengo este valor aquí. El coste de promoción, si va a ser una promoción, pues qué porcentajes de cada cosa se van a dar. Y el coste de comercialización, sí, de la venta.
Vale, al final tengo el estudio que podría entrar por aquí para ver ese estudio. Bueno, tenéis aquí distintos aspectos del estudio de viabilidad inmobiliaria. Bueno, con esto, si decimos siguiente, entraríamos a la opción de exportar, que me va a permitir generar un fichero BC3 que lo puedo utilizar en Quantities como una base de precios de el proyecto que estoy modelando. Por ejemplo, pondremos aquí seminario día 26, predimensionado. Y fichero BC3. Claro, al exportar el fichero BC3, muchas de las cosas que podría exportar a Arquímedes de la información del generador de precios no la puede exportar porque el formato BC3 no recoge toda la información que posibilita o que proporciona el generador de precios. Esa es la pena de que el formato BC3 no contenga pues toda la información que dispone esa gran base de precios como es el generador de precios. Le pulsamos exportar. Exportación finalizada. Vale, lo llevo ahí, le digo salir y lo mismo, puedo añadir aquí, esperar, aceptar los cambios y puedo crear uno. O sea, base de precios, predimensionado, día 26. Y desde aquí selecciono el fichero que acabamos de crear. Y lo mismo, me va a crear como base de precios la información a nivel de capítulos y partidas y precios que había en el predimensionado que he utilizado para hacerme mi estudio inicial, mis preliminares. ¿Vale? Ya tenemos aquí el banco de precios. Bueno, ¿qué es un criterio de medición? Y creamos una regla. Y lo dejamos ahí. Vale, el criterio de medición, una vez que tenemos los elementos del modelado BIM para poder seleccionar un elemento y generar su medición, yo para extraer la medición necesito un banco de precios. Ya lo tengo creado. Ahora lo que necesito es el conjunto de reglas. Si pulso aquí el botón conjunto de reglas de medición, tengo también una colección, no lo he dicho antes, pero también en el banco de precios tengo un botón aquí que es donde me indica dónde se está almacenando cada banco de precios, puesto que puedo reutilizar los bancos de precios en otras máquinas. Si me llevo ese fichero a otra máquina, tengo los bancos de precios, igual que con los criterios de medición. Un criterio de medición no es más que un conjunto de reglas para realizar la estación de medición. Entonces, aquí en estos criterios de medición o conjuntos de reglas, el programa me da unas que son las que están en color azul porque están asociadas a los ejemplos que se tienen dentro del programa, y las que están en negro son las propias que el usuario se va creando. De un ejemplo puedo hacer un duplicado y lo podría editar. Los que están en azul no los puedo editar, repito, porque son del programa. Entonces, voy a entrar, por ejemplo, vamos a crear un conjunto de reglas vacío, o sea, digo vacío sin que no se le ha creado todavía ninguna regla. Entonces le voy a llamar a este, por ejemplo, seminario día 26. Vacío significa que no va a existir ninguna estructura de capítulos. ¿Por qué se necesita una estructura de capítulos en un conjunto de reglas? Porque cuando desde un elemento BIM, por ejemplo, un IFC Wall, quiero extraer su medición, ese elemento, una vez filtrado por la regla, se le va a asociar una partida, pero la partida tiene que colgar de un capítulo para tener mi presupuesto. Entonces, se necesita que cada
criterio conjunto de reglas disponga de unos capítulos. Puede ser vacío y yo me tengo que ir creando a mano los capítulos, o puedo decirle que sea de España, seguiría la notación del generador de precios, o esta internacional del CSI, el Omniclass, o por ejemplo de Francia, el método UNTC, o importar un fichero BC3, como podría haber sido el del predimensionador que hemos hecho antes, o el de un banco de precios, pero tiene más lógica que sea de un presupuesto, SBC3, y solamente va a leer los conceptos del registro de capítulos. Va a olvidar toda la otra información y me va a crear la estructura de capítulos que hubiese en ese presupuesto o banco de precios. Bueno, en este caso voy a usar el del generador de precios. Aceptamos. Ya se ha creado, seminario de 26, le digo editar. Vale, aquí tengo la estructura de capítulos del generador de precios. No hace falta hacer nada sobre él. Podría añadir algo más y borrar o quitar. Bueno, lo tenemos ahí. Me es suficiente. Ahora, aquellos capítulos que queden vacíos, cuando pase a la pestaña de medición, a esta pestaña, y ahora estamos aquí sobre medición de modelo BIM, pero cuando ya tenga varias reglas o todas las reglas, al pulsar aquí a presupuesto solamente me va a crear el presupuesto de aquellos capítulos a los cuales se le ha asociado una unidad de obra que pertenezca a ese capítulo. Bueno, vamos a hacer. Voy a crear una regla de medición. Bueno, no voy a pasarlo a esta otra pantalla, pero es que necesito ver aquí información para crearme la regla de medición. Entonces me interesa crearme, por ejemplo, estas reglas de medición para medir todos los elementos de muro de ladrillo o cerámico, y necesito, ¿vale? Con este dato me sirve para filtrar. Voy a copiarme esa celda, voy a crearme una regla con ese nombre. Es para identificar las reglas. Le pongo ese nombre y yo sé que esta regla me va a extraer la medición de todo este conjunto de tipos del elemento BIM. Ahora, vale, ya tengo esa regla. Ahora, la regla va a necesitar unos filtros, es decir, poder seleccionar concretamente estos. Entonces yo digo añadir, siempre por defecto entra con el operador lógico y. El O no puede estar de entrada. El O sería cuando hay uno o el otro, ¿no? Entonces, siempre por defecto está el I. La segunda condición podríamos ponerle ya el O si queremos, diferenciar entre I y O como operador lógico. Ahora, la entidad pues es de componente, vale, de componente. Y yo quiero utilizar la de time name. O la escribo aquí o me ayudo desde aquí. Si la veo aquí ya la tecleo, la estoy viendo aquí, pero si yo escribo ahí también llegaría porque hay muchas propiedades dentro de este conjunto. Vale, es el time name, acepto, time name, y la condición que va a ser de todo esto, pues es igual, quiero que sea igual a este valor. O me escribo aquí el valor o me ayudo, ya lo estoy viendo aquí. No hace falta que yo escriba para buscarlo. Es este el que yo quiero. Acepto, acepto, tengo la regla creada. Esto ya me va a filtrar todo este conjunto de elementos porque tengo creada esta regla con este filtro, o esta condición, mejor dicho. Pero ahora me hace falta añadirle la unidad de obra que yo quiero tener para medir ese muro de ladrillo exterior. El banco de precios, cubo presupuesto. Bueno, en este caso, espera un momento, voy a aceptar esto porque sí, es que está vacía la regla, por eso se ha quejado. Cierro. Lo que, lo que quiero es estar seguro que el banco de precios sea el que estábamos. Era este. Vale, este. Tengo que marcarlo para que se llame a ese. Ya puedo salir de esta ventana, que la tenía maximizada. Vuelvo a entrar aquí. Y criterio de. Era este. Este es el que voy a utilizar. Esta es la regla que estamos creando, la voy a editar.
La regla se me ha quedado a medias porque me falta a la condición, perdón, a la regla asignarle la unidad de obra. La puedo hacer a mano, pero para hacerla a mano, si yo he venido aquí, me tengo que saber el código del capítulo, que podría seleccionarlo desde aquí, y después a mano el código de la partida y todos sus datos. Es mucho mejor, sabiendo que este es el banco que queremos utilizar, asignar un código. Entonces se me ha quedado ahí. Y va a ser fachada ERATIC. Espera. No son ETIC, pero bueno, es... Vale. Bueno, fijaros aquí que ya tengo un aviso en amarillo y es porque tengo creada la condición, pero no había añadido la unidad de obra cuando he aceptado este diálogo. ¿Vale? Ahora se va a corregir. Voy a poner... Es que estos muros... Así, vale. No son ETICs. Bueno, no, he seleccionado un banco de precios que no va acorde con el modelo. ¿Vale? Yo sé que estos son, lo digo porque aquí dice que son ladrillos, es de ladrillo, y aquí habla de ETIs. Bueno, da igual, vamos a pensar que sería esta hoja principal de sistema, hoja principal de fachada. Lo que tengo que decir ahora mismo es añadir aquí, este botón es añadir. Si aquí hubiese una partida y la quiero cambiar por otra aquí, sería este botón que está desactivado, que es asignar. Son las diferencias. Bueno, pulso aquí añadir, ya entra ese capítulo, esa partida, es esto lo que me interesa. Y aquí, ¿cómo quiero en B, C y D? ¿Qué parámetro? Si me lo sé, lo escribo, pero normalmente no te lo vas a saber hasta que tengas práctica. Pues el parámetro que quiero utilizar, que me dé de los que están aquí, es, por ejemplo, este, Nested Area. O puedo usar el alto y el largo. Pero si ya lo tengo, Nested Area, vale. Pulso aceptar. Y si le digo aplicar, la diferencia entre estos botones es cancelar, es que todo el trabajo que acabo de hacer, si cancelo lo pierdo. Aceptar, que si lo acepto, guarda los cambios y cierra la ventana y vería los cambios que esto provoca aquí. Y si digo aplicar, no guarda los cambios, pero sí que los va a aplicar. Si digo aplicar, veis, ahora se ha puesto todo en verde porque acabamos de hacer la medición. Si acepto, lo cierra. Podríamos haber aceptado porque realmente queremos salir de esta ventana y ya lo veríamos así. Vale, pues aquí tenemos la medición. Hemos medido toda esta fachada. Le he asociado esta unidad de obra, que insisto que en este caso no era la propiedad, porque no me he percatado de que tenía que haber introducido otra unidad de obra, podríamos cambiarlo a posteriori. Y aquí tenemos la unidad de medida. Vale. ¿Cómo crear una regla de medición rápida? ¿Cómo crear una regla rápida de medición? Voy a hacer esa y lo dejo ahí. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, pliego esto y quiero medir estas de aquí, este conjunto. Vale, quiero que sea el tiny, vale. Una vez que tengo seleccionado lo que yo quiero desde el conjunto que quiero hacer, si yo pulso este botón de aquí, regla rápida, me va a generar una regla para este conjunto de elementos del modelo BIM. Fijaros que ya él me crea el nombre, por lo menos para tenerlo identificado, que esa regla me va a medir este tipo de... este tipo, realmente esto es un tipo del elemento este, me mete la condición y solamente faltaría la unidad de obra. ¿Qué pasa? Que por aquí te tienes que saber de memoria qué unidad de obra quieres poner. Es decir, que tiene que existir en el banco de precios que estás tú vinculado ahora mismo. Si no te lo sabes, pues no pasa nada. Lo aceptas a medias, esto se te pone en amarillo quejándose de que te dice que está a medias el trabajo, entras por aquí, por el conjunto de reglas y esa regla que está aquí, esta me la ha creado, le falta esto. Vale, voy a maximizar que trabajo mejor así. Le digo asignar código. Eso no sé por qué se queda allí plegado, eso hay que verlo. Y
pues por aquí buscaría la que se correspondiese. Pues no sé, hoja de partición interior. No sé si era en interior, la verdad es que lo estoy haciendo tan rápido que no me he fijado ni siquiera si son interior. Voy a suponer que es interior. Le digo añadir para añadirla aquí y le tengo que decir qué elemento, o sea, qué parámetro del elemento quiero utilizar para extraer la medición. Voy a usar el mismo, este. Vale. Antes se ha aplicado, ahora lo único que veo, y fijaros que aquí no está, no lo estoy viendo, pero bueno, si acepto, lo guarda y es como si aplicase. Porque como voy a cerrar la ventana, pues nada, no pasa nada. Quería saber este elemento qué es exactamente. Podré. Sí, eso, tabiquería sí, es tabiquería interior. Vale. Bueno, veis, hemos hecho la creación de un criterio con dos reglas. Hemos creado este criterio con dos reglas. Una, sin usar el método de regla rápida. Y hay una diferencia, dos metodologías diferentes. Esto mismo se puede utilizar reutilizando siempre que el etiquetado, es decir, o sea, podemos reutilizar las reglas para otros proyectos. Por ejemplo, estos son reglas que ya han sido creadas, por ejemplo, esta de edificio y vivienda, de un ejemplo, yo la puedo duplicar, le digo que es, bueno, voy a poner prueba seminario, acepto, es esta de aquí. Si yo cambio aquí, si las etiquetas que hay aquí coinciden con las que se han utilizado en estas reglas de aquí, que debería de ser así porque provienen de este iniciador, es decir, este modelador, y lo hemos creado en Cipe, nos hemos cuidado de hacer un etiquetado de los elementos coherentes siempre que trabajamos con este modelador. Por lo tanto, cuando llegan a quantities, si los criterios que te los puedes clasificar, pues, por ejemplo, provenientes de un modelador y la etiqueta del nombre de la obra. A posteriori puedes reutilizarlos. Este caso, si yo lo edito, se va a quejar de cosas que no son correctas y de otras me las va a asignar. Claro, el banco de precios tengo que utilizar el otro. Perdón, tengo que utilizar aquí banco de precios. Este le hago también un duplicado. Bueno, algo tenía que haber medido. A ver. Ya no sé si el duplicado lo he hecho de este.
Ah, que no he hecho de ese. Son diferentes. Fijaros que España unificada aislada y este tiene estructuras diferentes. Era este. Es este. Veis que ya se ha puesto en verde cosas porque hay coincidencia. Vale. Lo que he tratado de mostraros ahora era cómo reutilizando un banco de precios que yo sabía que había etiquetas que tenían que coincidir. Etiquetas me refiero a esto, el time name, el nombre o el nombre que se utiliza para identificar. En este caso, pues por ejemplo, aquí se ha medido eso o se ha medido... Bueno, estas cosas las ha medido porque ha habido coincidencia de etiquetas, de etiquetado. Lo vamos a dejar aquí y en los próximos seminarios veremos lo que falta. O sea, diríamos que hemos llegado hasta aquí y faltaría pues lo que estáis viendo, toda esta parte de aquí que ya se verán en los 2 próximos días. Bueno, voy a contestar alguna pregunta. Me preguntáis que si se puede hacer con Archimedes lo mismo que con Quantities. No sé exactamente a qué te refieres, pero desde Archimedes no puedes medir directamente un IFC. Sí que podrías medir a través del módulo para las mediciones con Revit y Archicad, pero nunca desde un IFC. Siempre vas a hacer la utilización de una importación de un fichero que te va a dar Revit y Archicad para que Archimedes pueda obtener la medición del modelo que tienes en Revit y en Archicad. Es decir, se puede hacer prácticamente lo mismo, pero no vas a utilizar el mismo formato. Es decir, no es un IFC desde Archimedes. Bueno, desde Allplan también se puede realizar la medición a través de un IFC con Quantities. Es decir, cualquier programa de modelo arquitectónico o de estructura o de instalaciones que te generen un IFC, lo podemos cargar a través de la herramienta Upload que está en el store de la plataforma de BIM Server. Entonces lo que te va a generar es el fichero GLTF que se necesita de la vista 3D de ese IFC que ha generado Allplan o Revit o Archicad. Pero es cierto que el fichero IFC que crean estos programas tiene que contener ciertas reglas o estar estructurado de tal forma o ser traducido de tal forma para que le llegue correctamente la información a los distintos programas donde se vaya a utilizar el fichero IFC, porque si no habrá cosas que no van a coincidir. Es decir, el fichero IFC es muy manejable y maleable, por así decir. Dependiendo de qué aplicación te lo va a generar de una forma conteniendo distintos elementos.